¿A quién nos echa? ¿Por qué le voy a echar burla? Te quedas acá con la doña y te metes. No, eso no se va a difundir, esto va a quedar aquí, No, y aunque se difunda, pues es la verdad. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Encontramos documentando o recaudando información prácticamente para esta vez hablar sobre lo que viene siendo el tema del transporte público aquí en lo que viene siendo la zona de Guadalajara y Zapopan. Sí, vamos a entrevistar a mucha gente, vamos a preguntarles cómo es su experiencia con el transporte público, de qué manera podemos, quiero encontrar o ver sus puntos de vista para en qué parte se está fallando, en qué aspectos se pueden mejorar en el transporte público, qué propuestas puede incluso llegar a pensar la gente o cómo llegar a resolver varias de las problemáticas con las cuales actualmente está viviendo el transporte público. Entonces, pues acompáñenme prácticamente a esto, que esta vez vamos a hablar del transporte público. Acompáñenme pues a ver esto. Vamos con el señor, ¿cómo se llama? Disculpe. Sergio Muñoz. Sergio Muñoz, me estaba platicando algo muy interesante ahorita, prácticamente de lo que es el transporte público en su casa. ¿Me lo podría repetir, por favor, si fuese tan amable? En el transporte público, pues no todos los camioneros son iguales, hay unas personas, pues, buenas gentes que saben la necesidad pues, que uno tiene, ¿verdad?, para el transporte público, ¿eh? Díganos rápido su nombrecito y su situación. Rapidito, no pasa nada. ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo se llama primeramente? ¿Cómo se llama primeramente? Primeramente me llamo Luis Pérez. Ok, ¿y su experiencia con el transporte público cómo es? Lo que pasa es que no te escucho. Pues sí, mira, hace como 2 meses, yo vivo en Parque Real, ¿verdad?, ya para aquel lado de Jardines del Valle, y como te digo, no todos son iguales, pero hay un señor que si tú les pagas con monedas de a 50 centavos, el señor se enoja y te las avienta las monedas, que él no recibe eso. Es lo que nos dan a nosotros de cambio, pues tenemos que recibirlo y nosotros pues volverlo a pagar, ¿verdad?, como en el servicio de transporte, y nos lo avientan las patas. Ajá. ¿Cómo lo trata el servicio del transporte público al momento de ingresar? Bien, fíjate. O sea, son amables, me esperan y todo. Pero hay algunos que no. Desde que te subes ya está dando pinches arrancones, machines. Público actualmente, la verdad, ¿cómo lo valoran? Muy lleno, la neta, muy lleno. ¿Y tú cuál sería tu propuesta prácticamente para arreglar o solucionar el problema del transporte lleno? Pues más camiones. Señor, ¿cómo se llama? Disculpe. Ramón López, a la orden. Disculpe, señor Ramón, le voy a tomar poquito de su tiempo para que me explique cuál es su situación, a qué se dedica y cómo es el transporte público con usted. Bueno, el transporte público son buenas gentes. Hay algunos choferes rejegos que por el mismo estrés del trabajo andan así y no dan permiso, pero muchos sí, la mayoría. Yo tengo años viviendo de esto. Okay. ¿Pero qué quieres saber o qué? Ando evaluando prácticamente el transporte público. ¿Usted del 1 al 10 cómo considera que está el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara? Del 1 al 10, pues como un 8. Un 8. Sí. Ok, perfecto. ¿Y usted tiene servicio privado o anda en transporte público también? Transporte público. ¿Usted le ha tocado alguna anécdota o alguna recreación así que usted diga, esta de tiro me quedó bien marcada y la verdad la tengo que platicar o la tengo que contar? Pero del transporte público no. Sí, sobre el transporte. De los automovilistas más bien. ¿De los automovilistas? Ok, también se vale, porque al final de cuentas. Muchas de las veces se critica al conductor del transporte público, pero son más incapacitados los automovilistas que los del transporte público. Un automovilista se pasa el semáforo. Aquí, ponte a grabar 2 minutos y ve, vienen en el carril del medio, se incorporan cuando no hay incorporación. Aquí ya quitaron la señal vial, pero está prohibido incorporarse aquí. Aquí se meten porque se van a meter a la plaza. Viene un camionero, como dicen muchos, ¿qué es más fácil parar, un camión o un vehículo? ¿Sabes cuántas toneladas pesa un vehículo, un vehículo de transporte público? 30 toneladas. ¿Cuánto pesan en estos carros? 2 toneladas. ¿Qué es más fácil parar, un camión o un carro? A ver, para una vez. Avenida López Mateos y nos va a apoyar nuestra amiga, ¿cómo te llamas, disculpa? Elizabeth. Elizabeth, tú del 1 al 10, ¿qué calificación le darías al transporte público, disculpa? Un 7. Un 7. ¿En qué servicios tú le calificarías el peor? ¿Entre lo que es limpieza, atención por parte del chofer o el cómo conducen? El cómo conducen y lo que se tardan. Ok, ¿cuánta calificación les darías allí?
Híjole, pésimo. Tengo como 40 minutos esperando un camión y no pasa. ¿De pura casualidad no es el 378? No, es 59. ¿Qué? Entonces, tienes una hora esperando el transporte público, me haces viso. Casi una hora, de hecho. ¿Y de pura casualidad vas tarde? Pues ya voy tarde, pero ya me resigné. Ok, esa ruta que me estás haciendo mención, ¿es muy frecuente que tarde eso o ya se tardó? Creo que sí tarda, pero creo que esta vez ya pasó. Madre, les hacen las mentadas de madres a lo tonto. ¿Has visto muchas señoras que van hablando por celular? Aquí, párate media hora aquí afuera del estacionamiento de Plaza del Sol y la gente que va saliendo del estacionamiento nomás se fija para este lado. Y los peatones, no existimos. ¿Nunca has tenido una experiencia así que tú digas, esta me la quedo marcada para toda la vida? En cuanto llegue un chico de la universidad y me haga una entrevista, prácticamente los descargo todo, ¿no? No, nada, ninguna. Pues el hecho de que van siempre tarde y el hecho de que van tarde quieren ir rebasando, quieren ir subiendo más gente, los frenones horribles, suben gente de más, cosas de... Ok, una propuesta que puedes hacer desde tu punto de vista para mejorar el servicio del transporte público, algún aporte o algo que quieras comentar. Que pongan nomás unidades para que no estén tan correteados, para que haya más servicio y que no les tengan de recortado el tiempo, porque he escuchado que es más bien las personas que tienen los camiones quienes tienen el tiempo muy recortado. Ok. Usted se dedica a tocar la guitarra arriba del transporte público y prácticamente ¿cuál es su experiencia con los choferes? Ya muchos dice que usted tiene ya mucho tiempo trabajando aquí. Ya muchos lo ubican, supongo, sí, prácticamente. ¿Cómo es esa gente que usted ya lo ubica? ¿Cómo es con usted? Buenas gentes, son buenos, muy buenos. Ok, muy buena gente. Es que normalmente solamente uso el camión del trabajo a mi casa. Ok, perfecto. Pero sí se tarda muchísimo al momento de que, por ejemplo, tenemos como una hora esperándolo, hora y media. Entonces sería como que metieran un poquito más rutas o que trataran de hacerlo un poco más ágil. Ok, te voy a hacer unas preguntitas más específicas. ¿Tú cómo consideras, qué ruta de camión tomas primeramente? Disculpa. La Santanita, 182. Ok, la 182. ¿Tú cómo valoras la higiene, el personal? O sea, me refiero al chofer, que la actitud que tiene. Y prácticamente, ¿cómo crees que esto repercute también con el tráfico? O sea, prácticamente. De algunos es muy buena, pero ya de otros es como empiezan a gritar o se ponen de muy mal humor o vienen jugando carreritas con nosotros. Okay. Es dependiendo de... Ahora sí prácticamente como... chofer, la suerte. Exacto. Metidos deuda y aquí estamos hoy estamos en el Centro Universitario UTEC, aquí ubicado en R. Michel y Ferrocarrileros. Me da con mucho gusto siempre recibir al profesor Flavio. Profesor, ¿usted qué piensa del transporte público y referente a los temas que ya tocamos actualmente sobre este estigma que se tiene sobre el chofer del transporte público? No todo recae sobre el transportista, simplemente se ve afectado por varios factores o elementos que hacen su día quizás un poco más difícil o más pesadito. Entonces, ¿usted qué puede atribuir o qué comentario le gustaría dirigirle a estas personas que se dedican al transporte público? Sí, mira, primeramente pienso que el transporte público es una necesidad, ¿no? En una ciudad tan grande ya como Guadalajara, y bueno, toda la zona metropolitana de Guadalajara, que son más o menos unos 4 millones de habitantes, me parece que aquí el gran problema es como el tema de la movilidad. Entonces, todos necesitamos como pensar que haya una eficiencia en los modos de transportarnos, ¿no? Desde los transportes más simples, que son de carácter privado, como la bicicleta, o como por ejemplo el automóvil o la motocicleta, hasta los que son ya como de uso colectivo, ¿no? Como el tren ligero, como los camiones, los Ubers, los taxis, el macrobús, etcétera, etcétera, etcétera. Para todas aquellas personas que toman el transporte público, dime, ¿de qué manera puedes contribuir a hacer un cambio en el transporte público? Pues más que nada analizando nuestra cuestión del día a diario, puesto a que todos tenemos días pesados. Escuché que cuestionaban sobre el mal humor de los trabajadores, pero yo siento que pues es un arduo trabajo que tienen estar aguantando muchas personas. ¿Las palabras que le quieras dirigir a todos los transportistas que día con día aguantan a la gente? Algunos cuentan con valores y educación, algo que puedas darles de aliento para que ellos día con día puedan ofrecer mejores servicios. Bien, pues
Los transportistas hacen una chamba muy importante, o sea, precisamente ellos hacen que llegue la gente a su trabajo, hacen que lleguen a la escuela o a donde tengan que llegar, al seguro. Y entiendo esta parte de que a veces la misma gente ya sube estresada y es difícil, pues, porque de repente el lenguaje, las malas caras, el ambiente a veces en el camión es muy complicado. Entonces el ver a los choferes cómo a veces se avientan su chamba y que aguantan infinidad de cosas, inclusive a veces me ha tocado ver cómo golpean a los choferes. Todo lo que les diría a ustedes, compañeros choferes, es de que chamba es muy importante y pues sobre todo sin estrés. O sea, ya cuando entra el estrés, creo que ya las cuestiones en casa, laborales, se vuelven muy deplorables. Entonces tocamos muchos contrastes, muchas ideas, vimos cómo realmente cada quien tenía un punto de vista. Esta manera en la que se estigmatiza. Me gustaría compartir prácticamente los servicios del transporte público aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, el transporte público está controlado por una mafia que tiene décadas en Jalisco. Unos empresarios han secuestrado el transporte público. De todas maneras, es un gran y grave problema. Creo que es el principal problema que tiene la movilidad en Guadalajara, en Jalisco. El transporte caro, sucio, inseguro, maloliente, viejo en su demasía. De repente, cuando se me friega el coche 2 veces o 3 a veces por año, pues tengo que utilizar el transporte público. Lo acabo de utilizar nuevamente hace como un mes y entonces no tengo una opinión buena. La verdad es que esa es como la cuestión de raíz, ¿no? Claro que crece la mancha urbana por una política también, me parece muy mal planeada la estructura en general de la ciudad, donde va uno al trabajo, a su casa, etcétera, ¿no? Y hay que transportarse grandemente. La verdad es que esa es una parte que sería muy bueno, que la gente vivamos muy cerca, digamos, del trabajo, por ejemplo, ¿no? Que no tengamos que utilizar incluso el coche, que se disminuya, ¿no? Pero ahí nos vamos a enfrentar con las grandes empresas automotrices, que son de los emblemáticos del capitalismo. Ya nada más para terminar el video prácticamente, hacer esta mención donde invito a toda la ciudadanía a que tratemos de mostrar un poquito más educación, más valores para poder cambiar todo lo que nos rodea. Creo que ahí está una de las claves más importantes. Si todos nos informamos y tratamos de ser corresponsales unos con otros, de ayudarnos, apoyarnos, podríamos no simplemente mejorar el transporte público, creo que podríamos mejorar muchas cosas más, no nada más el transporte público. Entonces los invito a todos a que realmente no dejen aquí la batalla en hacer un cambio verdadero. Todos somos parte de ellos, nosotros como estudiantes, ustedes como trabajadores, como vendedores, como todos somos parte de una sociedad y creo que todos tenemos que trabajar con todos para generar una sociedad mejor, más eficiente y más servicial. Y así, de esta manera, no nos tengan que ver o nos tengan que utilizar a nosotros como ¿cómo podría decirse? Como ejemplo, como justificación para simplemente desatender las obligaciones que tienen muchos empresarios o el mismo gobierno. Que no se justifiquen con nosotros. Los invito a todos y muchas gracias a todas las personas que se vieron en este video. Les mando un saludo y créanme que nos estamos viendo. Muchas gracias.